Cuando la gente piensa en la fauna del período cámbrico, suele recordar a Anomalocaris, a Lucigenia, o Pavinia, quizá algún que otro trilobite, y poco más. Pero esa imagen se queda corta, y la realidad es que durante la llamada explosión cámbrica, la evolución estaba explorando una cantidad enorme de formas corporales, muchas de las cuales no tienen equivalentes claros en la actualidad. Como resultado, tenemos un océano poblado por chingaderas al azar, digo, criaturas que hoy podrían parecer ideas descartadas de una obra de ciencia ficción, pero que fueron organismos completamente reales hace más de 500 millones de años. Animales con anatomías extrañas, combinaciones peculiares de estructuras corporales, y estrategias de vida, que no llegaron a sobrevivir hasta nuestros días, pero que nos ayudan a entender lo flexible y experimental que puede ser la evolución. El siguiente top no seguirá un orden de importancia porque, siendo sincero, en el Cámbrico todos parecían competir por ver quién tenía la morfología más bizarra. Y, de alguna manera, todos ganaron. Algunos de los organismos que verás a continuación son relativamente conocidos, mientras que otros, en cambio, son ignorados hasta por los aficionados más acérrimos a la paleontología. Estos son 9 animales especialmente raros del Cámbrico. Si alguien te dice que los grandes depredadores del Cámbrico eran exclusivamente los anomalocáridos, probablemente sea momento de mencionar a esta pequeña bestia. Timorebestia copriri fue descrita en 2024 y pertenece a un linaje muy cercano al de los actuales ketognatos, también conocidos como gusanos flecha, aunque, claro, su aspecto era bastante diferente al de sus parientes modernos. Vivió hace aproximadamente 520 millones de años, y sus fósiles fueron hallados en el Lagerstad de Sirius Past, en Groenlandia. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los ketognatos actuales apenas miden unos pocos milímetros y rara vez superan los 10 o 12 centímetros de longitud. Timorebestia, en cambio, hacía honor a su nombre, pudiendo alcanzar unos 30 centímetros, un tamaño considerable para un invertebrado de su época. Su cuerpo alargado estaba equipado con largas antenas en la parte frontal y expansiones laterales en forma de aletas que probablemente le permitían nadar con gran agilidad. También se suma un potente aparato mandibular interno capaz de sujetar y procesar presas relativamente grandes, convirtiéndolo en un depredador mucho más activo de lo que solemos imaginar cuando pensamos en un, entre comillas, gusano. De este animal se conservan detalles tan finos como su contenido intestinal fosilizado. En él se han identificado restos de otros organismos pelágicos, lo que confirma que no se trataba de un carroñero ocasional ni de un depredador marginado, sino de un cazador que ocupaba posiciones altas en la cadena alimentaria de su ecosistema. Su descubrimiento también cambia un poquito la idea que teníamos sobre la estructura de los ecosistemas de los mares cámbricos, y es que, pese al dominio de los grandes artrópodos nadadores, como los radiodontos, Timorebestia demostró que otros linajes también evolucionaron para ocupar nichos similares. Seguimos ahora con los artrópodos, concretamente con un grupo de animales que, por alguna razón, me recordaron a las salpas. Sinophalosinos fue un pequeño artrópodo marino que vivió hace aproximadamente 525 millones de años, durante el piso 3 del Cámbrico. Sus fósiles fueron descubiertos en la biota de Chengjiang, en la actual provincia de Yunnan, China. Medía hasta unos 2,4 centímetros de longitud, siendo un organismo alargado cubierto en la parte anterior por un caparazón bivalvo, seguido de 6 o 7 segmentos abdominales y una cola bifurcada. Lo más llamativo de este animal es que muchos de sus fósiles aparecieron unidos formando largas cadenas, con la cola de un individuo encajada en la parte frontal del siguiente. Se han hallado hileras de hasta 20 ejemplares conectados de esta forma, un comportamiento único entre los artrópodos fósiles conocidos. Se cree que vivía sobre fondos marinos poco profundos y que se alimentaba de pequeñas partículas orgánicas o microorganismos. Con respecto a esas curiosas filas indias, todavía no se sabe con certeza para qué servían. Las principales hipótesis apuntan a que podrían haber facilitado la migración, la reproducción, u ofrecer cierta protección frente a los depredadores. Sinophalos está clasificado dentro del extinto orden de los himenocarinos, y, más concretamente, pertenece a la familia Uaptidae. Like si quieren un video sobre los himenocarinos. Saltamos de los artrópodos a los tatarabuelos de Patricio Estrella.
La gran mayoría de equinodermos suelen presentar una simetría pentarradial en su etapa adulta. No obstante, cuando apenas son larvas, aún conservan una simetría bilateral, lo que evidencia su origen evolutivo. Y verán, los primeros equinodermos, o en cuanto menos los que están bien documentados, aparecen hace unos 525 millones de años, momento que coincide con la aparición de los esqueletos mineralizados, aumentando significativamente sus posibilidades de fosilización. Aún así, su historia evolutiva es posiblemente más antigua, porque las estimaciones basadas en relojes moleculares sugieren que se alejaron de los hemicordados en el Ediacárico, hace aproximadamente 570 millones de años. Aún así, siempre cabe la duda, de cuándo comenzó la transición de una simetría bilateral a radial. Hoy en día, nuevos hallazgos fósiles están ayudando a entender mejor cómo se produjo esta transformación en la evolución temprana del grupo. Tenoimbricata spinosa fue un equinodermo que vivió hace unos 510 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en la Formación Murero, en España. Si bien pertenece al filo de los equinodermos, este animal resulta casi irreconocible dentro de aquel linaje. Medía apenas unos 2 centímetros de longitud y presentaba una simetría bilateral muy marcada. Contaba con un cuerpo ovalado protegido por una armadura calcificada, con placas marginales robustas provistas de pequeñas espinas, un dorso cubierto por placas solapadas y osículos, y una superficie ventral formada por numerosas placas más pequeñas. En la parte anterior del cuerpo, presentaba una apertura definida por placas superpuestas, con alrededor de 14 elementos espinosos ventrales. Los investigadores interpretan esto como una especie de aparato alimenticio, que servía para recoger y filtrar su alimento. Se cree que era un organismo bentónico, viviendo sobre el fango marino y alimentándose principalmente de detritos, microorganismos y materia orgánica depositada. Es uno de los equinodermos más basales conocidos, y muestra una etapa muy temprana de la evolución del grupo, anterior a la aparición más generalizada de la simetría pentarradial. Como diría Romeo Santos, el amor de madre es un amor infinito. Se preguntarán qué tiene que ver una cosa con la otra, pero ahorita lo van a entender. Los bradoridos fueron un grupo extinto de pequeños artrópodos que aparecieron en el registro fósil hace unos 521 millones de años, poco antes de los primeros trilobites, y sobrevivieron hasta mediados del Ordovícico. Durante buena parte del Cámbrico llegaron a ser unos de los animales más abundantes de los mares, y aunque por mucho tiempo su posición taxonómica fue un misterio, algunos estudios de su anatomía sugieren que representan un grupo troncal cercano al origen de los euartrópodos. Uno de sus géneros más conocidos es Cummingella dowiley, y claramente el artrópodo favorito de Romeo Santos. Vivió hace aproximadamente 518 millones de años y también se conoce gracias a los extraordinarios fósiles de la biota de Chengjiang. Medía hasta 2 centímetros de longitud, estaba protegido por un caparazón bivalvo que cubría gran parte de su cuerpo, poseía un par de antenas y 12 pares de apéndices que le daban una gran movilidad cerca del fondo marino. ¿Y por qué menciono tanto a Romeo Santos? Porque se tiene presencia de especímenes excepcionalmente conservados con entre 50 y 80 huevos adheridos a sus apéndices posteriores. Se trata de una de las evidencias más antiguas conocidas de cuidado parental en artrópodos, demostrando que hace más de 500 millones de años, algunas madres ya protegían a sus crías hasta el momento de la eclosión. Le damos espacio a uno de los anélidos más antiguos conocidos. Taniqueta tucolus fue un anélido marino que vivió hace aproximadamente 514 millones de años. Sus fósiles fueron descubiertos en la formación Kanglangtu, en la provincia de Yunnan, China, donde se preservó de forma excepcional incluso el hoyo en el que vivía. Imagínate morir, y que más de 500 millones de años después unos seres bípedos profanen tu casa. Fuera de bromas, este animal podía alcanzar unos 4 centímetros de longitud, y presentaba un cuerpo segmentado, con una cabeza provista de un prostomio en forma de pala y largos palpos sensoriales. Su cuerpo se dividía en un tórax ancho y un abdomen alargado con parápodos birrámeos, unos apéndices laterales con cerdas que le permitían generar corrientes de agua y desplazarse cuando era necesario. Al contrario de muchos otros gusanos del Cámbrico, que preferían recorrer libremente el fondo marino, Taniqueta llevaba una vida sedentaria dentro de un tubo protector fijado al sustrato, y desde allí probablemente se alimentaba filtrando o recolectando partículas orgánicas suspendidas en el agua.
Su descubrimiento es especialmente importante porque representa uno de los anélidos del grupo Corona más antiguos conocidos, demostrando que los gusanos tubícolas ya estaban presentes desde los primeros compases del Cámbrico. Está clasificado dentro del clado Paleoannelida y la familia Magellonidae. Si vieras a uno de estos organismos con vida, al instante pensarías que era una planta. Y honestamente, yo también pensaría lo mismo. Siphusautum vivió durante el Cámbrico medio, hace unos 505 millones de años, y es originario del esquisto de Burgess. Se conocen dos especies dentro del género, que son Siphusautum gregarium y Siphusautum lloyd-gunteri. Llegaba a alcanzar unos 20 centímetros de altura y, en muchos fósiles, aparece formando densas agrupaciones. Permanecía anclado al fondo marino por medio de un tallo largo y flexible, mientras que en el extremo superior presentaba una estructura con forma de copa. Dentro, se hallaba un sistema encargado de filtrar pequeñas partículas suspendidas en el agua, de las que obtenía su alimento. La gran incógnita de Siphusautum reside en su clasificación, ya que, como verán, su aspecto era tan peculiar que, durante mucho tiempo, los paleontólogos no tuvieron claro con quién relacionarlo. Cuando fue descrito en 2012, por sus características se le creó su propia familia, Siphusautidae, y se propuso que era un bilaterio de afinidades indeterminadas. Más tarde, un análisis de 2019 sugirió que probablemente pertenece al grupo troncal de los ctenóforos, junto con otros organismos sésiles del Cámbrico. Una hipótesis que ha ganado bastante aceptación, aun cuando todavía no existe un consenso absoluto. Precisamente por su aspecto, suele apodarse bajo el nombre de tulipán marino. Lo irónico es que, los verdaderos tulipanes marinos pertenecen al género Piura, y son asidias, es decir, urocordados mucho más emparentados con nosotros que con una medusa o un coral. What the fuck is this piece of shit? Halkeria vivió durante el Cámbrico temprano, hace unos 518 millones de años, y sus fósiles más completos proceden del norte de Groenlandia. Era un organismo de cuerpo blando completamente recubierto por estructuras mineralizadas que le proporcionaban una protección bastante eficaz frente a los depredadores. Estaba recubierto por cientos de pequeños escléritos, dispuestos como una especie de armadura flexible, y adicionalmente, tenía una concha en cada extremo del cuerpo, una anterior y otra posterior, una combinación anatómica que no se parece demasiado a la de ningún otro animal. Y sí, otra vez toca enreversarnos con la taxonomía, pero les prometo que no es culpa mía. Halkeria es otro de esos organismos que les han quitado el sueño a los paleontólogos durante décadas, ya que su anatomía es tan inusual que llegó a incluirse en varios grupos. Cuando se describieron sus primeros ejemplares en la década de 1990, se propuso que representaba un miembro del grupo troncal de los braquiópodos, mientras que otros lo interpretaron como un organismo cercano a los anélidos. Posteriormente, estudios más detallados de su anatomía, especialmente la evidencia de un pie muscular semejante al de los moluscos y la ausencia de caracteres inequívocamente braquiopodianos o anélidos, llevaron a defender que Halkeria era en realidad un molusco muy primitivo, al punto de situarlo en una clase extinta denominada Diplacófora. Recientemente, el descubrimiento de fósiles de géneros similares como Calvapilosa y nuevos análisis filogenéticos han reforzado la hipótesis de que Halkeria es un molusco, específicamente, un miembro del grupo troncal de los acuíferos, el linaje que tiene en su haber a los quitones y a los aplacóforos. Eso sí, pese a que algunos aspectos de su posición exacta siguen siendo debatidos, el consenso actual considera que Halkeria es un molusco basal. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los fósiles conocidos no conservan el animal completo, sino únicamente sus escléritos aislados, y a lo largo del tiempo, ni siquiera estaba claro que todas esas pequeñas, entre comillas, escamas, pertenecieran al mismo organismo. Solamente, el descubrimiento de ejemplares excepcionalmente bien preservados ayudó en reconstruir el aspecto completo de este particular animal. Pareciera como si un trilobite hubiera hecho el delicioso con un pulpo, un cangrejo y una cucaracha, al mismo tiempo, y no precisamente con delicadeza. Marrella splendens vivió hace entre 510 y 505 millones de años, procedente del esquisto de Burgess.
Recibe el apodo de cangrejo de encaje, pese a que en realidad no era un cangrejo ni estaba estrechamente emparentado con ellos. De hecho, fue el fósil más abundante descubierto por el paleontólogo Charles Doolittle Walcott en el mentado yacimiento. Dicen que, en la cantidad está la fuerza, o algo así, y lo que parecía una ventaja para estudiarlo, terminó convirtiéndose en otro rompecabezas para los paleontólogos. Medía apenas entre 2,4 y 24,5 milímetros de longitud. Poseía largas espinas cefálicas que se curvaban hacia atrás como si fueran unos cuernos ornamentales, y un cuerpo segmentado con unas 24 a 26 secciones y numerosos apéndices plumosos. Sus patas eran especialmente interesantes, ya que las extremidades superiores contaban con estructuras similares a branquias que le permitían absorber oxígeno del agua. Se cree que estos apéndices también cumplían una función alimenticia, ayudándole a capturar pequeñas partículas suspendidas en el agua o a recoger materia orgánica del fondo marino. Algunos ejemplares excepcionalmente conservados incluso muestran patrones microscópicos capaces de producir efectos de difracción, lo que indicaría que en vida, este bichito pudo haber tenido una coloración iridiscente. Actualmente se clasifica dentro de su propia familia, que son los marrélidos. Se cree que Marrella, y organismos emparentados, podrían estar relacionados con los artiópodos, el linaje que incluye a los trilobites, aunque también se ha propuesto posibles vínculos con ramas más cercanas a los primeros artrópodos mandibulados. Sea cual sea su posición exacta, lo cierto es que, este animal, no dejaría indiferente a nadie si apareciera en un documental sobre la vida prehistórica. Vamos a terminar este top, pero esta vez no con una sola especie, sino con todo un grupo. Los cancelóridos fueron un orden exclusivo del período cámbrico, entre hace aproximadamente 535 y 490 millones de años. Sus fósiles han sido hallados en prácticamente todos los continentes, en lugares tan dispares como China, Estados Unidos, Australia, Argentina, Rusia, México e Irán, lo que indica que estuvieron ampliamente distribuidos por los mares poco profundos de la época. Dependiendo de la especie, alcanzaban tallas de hasta 20 centímetros. Eran organismos completamente sésiles, fijándose al suelo mediante una pequeña base de anclaje. Tenían la forma de un cilindro, carecían de cabeza, ojos o apéndices visibles, y terminaban en una única abertura en el extremo superior, que probablemente empleaban tanto para filtrar pequeñas partículas orgánicas, como para expulsar sus desechos. Si bien su aspecto ya era bastante peculiar, lo más destacado de ellos era su densa cobertura de escléritos calcificados con forma de estrella, compuesto por varias espinas huecas que irradiaban desde un punto central, formando una armadura, que casi con toda seguridad, les servían como defensa frente a depredadores. Dado a su modo de vida sedentario y parentesco con las esponjas de mar, los paleontólogos los consideraron como una extensión de los poríferos, pero, esa idea se ha ido cuestionando porque sus escléritos no encajan bien con las espículas de las esponjas modernas. Hoy en día, los estudios los colocan como eumetazoos muy basales, o simplemente, como un taxón totalmente independiente dentro de las primeras radiaciones del Cámbrico. En cualquier caso, su extraña anatomía y sus inciertas relaciones evolutivas, los hacen uno de los animales más desconcertantes que dejó la explosión cámbrica. Y hasta aquí llega este top. La verdad es que no fue una lista fácil de hacer, y estoy segurísimo de que se quedaron muchos animales fuera. Incluso, estuve tentado de añadir especies todavía más raras, o muchísimo más desconocidas, pero tarde o temprano, había que poner un límite en algún momento, ¿no? Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, y compartirlo para que más gente lo vea. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Sígueme en mis cuentas de TikTok e Instagram para estar al tanto de nuevo contenido. Y ya que estamos, cuéntame cuál otro animal rarísimo te gustaría ver en un futuro top. Nos vemos en la próxima ocasión.